buenos días y bienvenidos el día de hoy al programa Te lo cuento, el espacio de la biblioteca de primaria donde te enterarás de todo lo que necesitas saber y más. El día de hoy les tenemos preparado una entrevista especial en el marco de la Feria de la Lectura de este año del Colegio Integral El Ávila, que tiene por nombre Lee, Explora, Emociónate y Vive los Nuevos Cambios. Nuestra súper invitada es Nandu Rodríguez. Ella es diseñadora gráfica, ilustradora y publicista. Tiene muchos años dedicada al diseño infantil, al área educativa, y hace unos pocos años incursionó también en el área terapéutica, trabajando en conjunto con psicochamos. Está certificada en disciplina positiva y además está trabajando con creación de cuentos de yoga, yoga cuentos o yoga cuentos terapéuticos. Bienvenida, Nandu, y gracias por acompañarnos en nuestra Feria de la Lectura. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Un placer de verdad estar aquí y bueno, siempre tratando de apoyar lo que es la lectura, que es el arte, es maravilloso. Buenísimo, Nandu. De nosotros súper agradecidos porque vamos a tocar un tema interesante. Pero antes de entrar a materia, quisiera yo preguntarte, ¿qué tipo de género literario te agrada leer? Mira, realmente a mí me gustan mucho los cuentos de humor, o sea, cualquier tipo de cuento que se maneje con el humor y con y bueno, lo que es la poesía también me gusta mucho, ¿no? Yo pienso, precisamente como siempre he buscado lo que es por supuesto sabemos que la lectura ya de ti te abre universos y bueno, y mundos y es algo muy bueno. Siempre me ha gustado que todo lo que escribo o lo que hago tenga como algo, o sea, que bienestar, ¿no? El bienestar como integral. Y pienso que precisamente lo que es la risa, el humor, el juego, o sea, todo eso es un complemento perfecto que puede ir en un cuento y por eso, o sea, me gusta más como ese tipo de cuentos. Excelente. ¿Te gusta la parte de la literatura recreativa, que te hace reír, imaginar, soñar? Mira, fíjate, nuestra feria, tú como bien sabes, se titula Lee, Explora, Emociónate y Vive los Nuevos Cambios. ¿Qué significa para ti esta frase? Bueno, ya al momento de leer estamos explorando, o sea, ya es algo, o sea, nos permite irnos o sea, salir, o sea, nos permite casi que salir de donde estamos y ubicarnos el texto o lo que la persona nos está tratando, o sea, el escritor nos está tratando de decir, incluso el ilustrador, porque hay muchos libros álbum o álbumes que solamente con imágenes te dicen muchas cosas. Entonces a veces también es ni siquiera lo que es la escritura solamente, sino lo que se pueda transmitir a través de la ilustración. Entonces sería esa parte de explorar. Emocionate al explorar, o sea, lo que es la curiosidad ya de por sí transmite emociones. Y los cuentos como tal, o sea, tienen que transmitir eso. O sea, realmente es algo que es intrínseco a lo que es el cuento, como tiene que transmitir emociones, para que precisamente la persona quiera terminar el cuento y quiera ver hasta dónde llega, o sea, y aparte imaginarse y todo es parte. Y bueno, vive los nuevos cambios, es precisamente el reto que tenemos todos, o sea, de transformar cosas, o sea, lo que es la transformación realmente que tenemos ahorita y que se puede hacer la educación, y bueno, precisamente muchos de los cuentos educan, que precisamente es eso, o sea, realmente una de las razones por las que yo siempre me incliné en cuanto a lo que es mi carrera como tal, que es diseño hacia lo educativo, es porque pensaba que precisamente la educación, o sea, realmente soy de las que piensa que la educación es lo que va a transformar precisamente, ¿no? Y por eso todo mi trabajo siempre desde hace mucho tiempo, como tú dices, quizás desde que comenzó, ha estado dirigido a lo que es la parte educativa. O sea, sí he hecho otros trabajos, por supuesto que soy diseñador gráfico y he hecho otros trabajos, lo que es imagen gráfica, todo eso, pero casi siempre
dirigido a lo que es la parte infantil y la parte infantil específicamente educativa. Claro, los cuentos, aunque no tengan especificado un objetivo educativo, siempre transmiten un mensaje, ya sea de manera intencional o no. Y va dejando esa huella en cada una de las personas que lo leen, ¿no? ¿Recuerdas algún libro que te haya permitido explorar o que te haya emocionado muchísimo e incluso vivir algún tipo de cambio? Bueno, yo pienso que ahorita, bueno, ahorita no, realmente seguimos. Los cuentos clásicos como tal son, o sea, son una joya, realmente, ¿no? Por supuesto que hemos diversificado y bueno, hay muchas formas de uso de escritura y todo eso, pero los clásicos como tal son, dígame, bueno, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que marcó un antes y un después en lo que es la literatura. Entonces, bueno, ese es uno precisamente de los cuentos que yo pienso bueno, que es algo que, o sea, te hace explorar, te hace ver el mundo de otra forma, te hace, bueno, imagínate, bueno, todo lo que debería ser un cuento está allí. Entonces, ese precisamente es uno de los cuentos que yo pienso que, bueno, que son transformadores, pues bueno, a mi modo de ver. Y bueno, eso es lo que creo. Te dan otra perspectiva, ¿verdad? De otras posibilidades de cómo ver las situaciones o el mundo, ya sea imaginario, sin necesidad de que sea algo, una Exactamente. lectura de algo real. ¿Qué te ha permitido, tú comentaste de que eres diseñadora, esa es tu profesión, pero qué te ha permitido o en qué te ha ayudado desarrollarte en el diseño de la literatura infantil? Me ha permitido, o sea, ver o sea, todas las posibilidades que existen al momento de tú hacer algo gráfico. O sea, el cuento es tan diverso, o sea, puedes hacer tantas cosas, o sea, incluso, por ejemplo, no solamente lo que es el cuento, o sea, de hecho, los cuentos pueden hacer en forma de juegos, los cuentos pueden hacerse en forma de, bueno, o sea, todo tipo, puedes hacer juegos con cuentos, puedes hacer cartas con cuentos, y por ejemplo, en mi caso, yo me he desarrollado precisamente en lo que es la parte del desarrollo de productos que tengan que ver con cuentos y con literatura, que tengan que ver con creación, formatos que quizás no son el cuento como tal, pero te ayudan a lo que es desarrollar la lectoescritura, como por ejemplo cartas con personajes, un producto que se llama Imagen y Cajas, y tienen varias figuras y vas sacándolas, vas formando cuentos. También hay algo que, o sea, eso no ha salido todavía, pero se llama Antón Montón, y eso también desarrolla también la creatividad, porque son preguntas que los niños van sacando y van imaginando qué puede ser con esas preguntas. Entonces, o sea, me ha permitido explorar muchísimas cosas, porque el diseño como tal y el diseño infantil es extensísimo y todo lo que creo que me falta, porque todos los días quiero hacer algo nuevo. Te abre como más las Todos los días quiero posibilidades inventar un de producto crear. nuevo, todos los días quiero, sí, todos los días quiero hacer y tengo mil cosas así y no hago así, si hago esto, porque bueno, de hecho, yo también, bueno, me he ido mucho por lo artesanal, o sea, por las cosas que hago propiamente. Tengo un cuento, o sea, que lo hice en conjunto con Psicochamo, que es la grabación de un monstruo, que lo tengo aquí, y ese es un cuento que está ahorita, sí está a la venta, pero queremos, o sea, en el caso mío, quiero cosas como que más artesanales, cosas que puedan llegar más directamente y hasta con un bajo costo. Y bueno, es eso, de verdad que te permite muchas cosas, de muchísimas cosas. O sea, la literatura infantil te ha permitido a lo mejor abrirte a la creatividad, ¿verdad? Porque, bueno, lo infantil generalmente te emociona un poco más por la inocencia o porque es más fácil, dice uno, sorprender al otro con detalles, con imágenes, agradar al otro, ¿no? Mira, vamos a Sí, entrar entonces, exactamente. vamos a ir entrando a la temática. Tú te invitamos a ti especialmente porque
vimos una participación que tú tuviste en una entrevista sobre el cuento como herramienta terapéutica. Cuando conversamos previamente, me comentabas que has trabajado en talleres con la creación libre de cuentos y unes lo que es el arte o la ilustración con la lectura. Según tu experiencia, ¿de qué manera nos puede ayudar esta combinación de arte y lectura? Ok, el arte como tal sirve precisamente de canalizador, ¿no? O sea, de canalizador de lo que es lo que tenemos, de lo que tenemos dentro, pues lo que es la expresión, o sea, o lo que queremos expresar. Precisamente lo que es la parte de, exacto, de lo que es expresar y lo que es la parte de la escritura como tal, es algo que nos ayuda muchísimo. O sea, el hecho de nosotros escribir ya de por sí, o sea, de hecho ahorita hay muchos estudios de neuroescritura incluso, que te dice, o sea, todo lo que tú tienes, o sea, lo que tú puedes estructurar en el cerebro, o que lo que tú necesitas para llegar a dar una idea, necesitas tener concentración, necesitas tener coherencia, porque cuando tú vas a armar una historia, tú necesitas un principio, un centro, un nudo, un problema y lo que es un fin. Entonces, precisamente eso, neurológicamente es algo muy positivo y bueno, tiene muchísimos beneficios como tal. Entonces, bueno, en cuanto a los talleres que yo, o sea, que yo realizaba en cuanto de cuento y arte, realmente, bueno, los beneficios eran muchísimos, porque aparte de lo que era la parte de la escritura, también lo que era la parte de generar el cuento como tal, eso, o sea, lo que es el arte de realizar, el arte manual, no era recorte, era rasgado, que eso también tiene que ver con lo que es la parte neuronal, lo que es el recortado de papel, porque de hecho había un taller que se llama arte papel, pero no era con tijera, sino con, o sea, rasgado. Y aparte de eso, es rasgado, exactamente, y tomado de todos tipos, y ahí se armaba un personaje muy interesante, de verdad, todo lo que se desarrollaba allí. Y aparte de eso, un toque, o sea, que siempre quise dar en los talleres era que estuviera siempre acompañado de algún representante o de alguna persona significativa del esto, porque aparte duplica los beneficios, porque hay una conexión allí, una conexión emocional, y aparte los beneficios son en general, porque no son solamente para el niño, sino también para la persona que está acompañando al niño, ¿no? Entonces, bueno, eso fue así como que, como la realización de esos talleres, porque aparte de todo, ellos lo expresaban a través de un teatrino. Entonces, claro, tenías aparte la posibilidad del niño no solamente se expresara por medio de la escritura, sino que también con el apoyo de esa persona que tenía allí, muchos niños que incluso con dificultades, porque me lo llegaron a decir los padres, con dificultades de expresión, con un teatro y con su arte que habían elaborado, se les hacía muchísimo más fácil ¿cómo es que expresar? Entonces era algo así como que, ajá, expresarlo, porque bueno, estaban detrás de un teatrino, porque era algo que ellos mismos habían hecho, y oye, qué bueno, si les cuesta tanto hablar, si no sé qué, son tímidos, y se quedaban muy sorprendidos de que lo hicieran. Entonces yo dije, oye, o sea, realmente no tengo estudios como tal en eso, pero viendo, o sea, no tengo estudios profesionales en eso, pero viendo y lo que he podido con la experiencia ver y leer, de verdad que es enorme. O sea, todo el taller como tal es algo positivo desde que comienza hasta que termina. Es decir, tú partías a lo mejor de una idea gráfica, de un dibujo, y luego empezabas a elaborar los personajes, hacer la redacción de la historia, hasta llegar al producto final, que era la presentación, ¿correcto? Sí, o sea, yo comencé algo un poco más controlado, yo les daba a ellos como una especie de kit, y le ponía ya de por sí, como yo soy diseñadora, yo le colocaba los personajes, o sea, le hacía los personajes, tenían que en función de esos personajes elaborarlos.
Cuando me di cuenta que ellos mismos podían crear sus personajes, entonces, claro, le daba las herramientas como pincel, colores, tijera, bueno, cuando muy pocas veces le daba tijera, a menos que fuese un papel un poco más grueso, cosas así, pero casi siempre era rasgado, para que ellos lo hicieran. Y por supuesto les facilitaba las paletas para que fueran títeres, o sea, para que fueran títeres de paleta. Exacto. Y bueno, es como te digo, es muy satisfactorio de verdad ver. Incluso nosotros, conjuntamente con una fundación que se llama PAIDEBE, ellos hemos hecho talleres en el hospital de niños, con los niños enfermos. Hemos hecho, de hecho, eventos allí, pero también visitamos en la misma habitación a niños, y ellos han elaborado cuentos así. Y o sea, es increíble las cosas que incluso salen en los niños que están hospitalizados. Y también lo hemos hecho en la escuela hospitalaria del mismo de niños, con la supervisión de psicólogos, y bueno, es increíble el material que sale de allí para lo que es el tratamiento psicológico, y que aparte la escuela hospitalaria es precisamente para ayudarlos a ellos que están allí, también en la parte cognitiva, pero también en la parte emocional. Entonces es cognición y emoción. Es decir, ¿has visto beneficio? En todos los sentidos es algo muy... ¿Has visto beneficio en el desarrollo cognitivo? Sí. Porque saben expresar las ideas de manera coherentemente, se han manifestado a través de la expresión oral en el teatrino, han desarrollado o afinado la motricidad, y por supuesto, fomentar esa creatividad e imaginación, ¿no? Claro, exacto. Y es increíble también porque la emoción es como, bueno, como dice el nombre de la feria, ¿no? La emoción es demasiado importante, y es increíble cómo sale precisamente lo emocional al momento de plasmarlo. Pues, o sea, se plasma todo, y es bueno, o sea, es un tesoro realmente lo que sale de allí. Además que me imagino que los niños, al ver puestas, bueno, que lo que hemos trabajado con estudiantes, cuando ellos ven su obra que han estado trabajando, lo llegan a exponer o a presentar, hicieron los títeres y narraron su historia, la comunicaron a través de una obra de teatro, representación de papeles, es mucha la emoción que llegan a manifestar, ¿no? Y aparte de la emoción de ellos, es la emoción de los padres, que a la vez repercute en la emoción de ellos, porque los padres orgullosos, ellos también se sienten muy bien. Entonces, y aparte de eso, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en conjunto, es muy bonito de verdad. A veces es difícil lograr porque, por ejemplo, en el banco del libro, no sé, bueno, en el banco del libro era difícil que los papás se quedaran. Generalmente en los planes vacacionales dejan al niño y los papás no se quedan. Quizás a veces es difícil, pero siempre al final, cuando terminábamos un trabajo de repente de una semana, ya cuando se iba a presentar, sí, los papás tratábamos que se incorporaran con los niños, y o sea, es maravilloso de verdad. Que también los papás, o sea, entiendan eso, entiendan lo que es esos momentos de conexión, que pocos son súper importantes. En este sentido, tú puedes considerar que la lectura de cuentos, o en este caso la representación de cuentos, favorece nuestro bienestar físico, mental y emocional. Es decir, además de ser una herramienta creativa, es una herramienta terapéutica, como tú lo dices, ¿no? Sí, exacto. Y el hecho también de ser creativo también llega a ser terapéutico, porque también está lo que es el arte terapia como tal, ¿no? O sea, lo que es expresar bien, es terapéutico. Entonces, por donde tú leas el cuento como tal, es terapéutico. Hay unos que son específicamente para tratar, por ejemplo, como en el caso de la grabación de un monstruo, es para tratar lo que es el miedo como tal, o sea, si es un cuento directamente terapéutico, pero para mí todo lo terapéutico
Y realmente me di cuenta que, bueno, con mi hijo pequeñito que me gustaban los cuentos, yo siempre, o sea, yo donde veía un cuento, casi que, o sea, y me di cuenta, bueno, los beneficios de leérselo todas las noches, de tener una rutina de lectura. O sea, es como el momento que aunque tú conectas con ellos, o sea, el momento, así sea, bueno, que uno a veces está tan atareado y tan así, pero eso realmente es lo que me ha movido a mí a seguir lo que es esta vía de lo que es los cuentos como tal, lo que es lo que es el cuento, o sea, lo que es el cuento bueno, todos los beneficios. Y te digo sinceramente que, bueno, que más que lo que es la literatura como tal, veo lo que es el cuento como herramienta de cambio, de transformación, eh, eso, de bienestar como tal. Es decir, que además consigues una conectividad, por lo menos en el caso de los talleres o lo que tú propones de que leamos como padres a nuestros hijos, así sea un ratico en la noche, esa conexión que se logra establecer entre el niño y el adulto significativo, que puede ser el padre o incluso un maestro, un psicopedagogo o un hermano, un amigo, ¿no? O sea, crea una conexión fuerte. Exactamente. Cuando Crea conversamos, una conexión, el hecho de lo que hace. me gustó mucho una frase que tú mencionaste cuando conversábamos y era la siguiente. Cualquiera puede expresarse a través de un cuento, seas artista o no, seas escritor o no. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Muchas veces nos vemos o nos ponemos Exacto. fronteras, ¿no? O límites, barreras. Sí, precisamente en la entrevista anterior, bueno, la entrevista que me comentaste, los cuentos en cuanto a lo que es parte de ansiedad, o sea, lo que es cómo lo ayuda. La psicóloga con la que estaba hablando, ella me dice, no, pero yo no sé, Nandu, o sea, yo no sé hacer cuentos, de verdad, explícame. Ella me decía eso porque yo también le decía eso, le decía, mira, o sea, todos somos creativos, o sea, la creatividad es algo innato, lo que pasa es potencial, o sea, es algo que tenemos que ir desarrollando, y por eso a la de ranas tratemos de desarrollarla, pues, para que sea algo que ya la persona sea algo que necesite, porque realmente cuando uno comienza a explorar y pues, a desarrollar tu creatividad, siempre quieres más, o sea, siempre desarrollarla más, siempre tienes más curiosidad, o sea, es algo exponencial, pues, o sea, por supuesto que, o sea, como quien dice, o sea, con mis respetos a los ilustradores de carrera y a los escritores de carrera, que por supuesto, excelentes y por supuesto es algo que se estudia, es algo que, pero en cuestiones terapéuticas y como eso, como elemento de expresión, es algo que puede hacer cualquiera, es algo que puede hacer cualquiera. Y es algo que no solo puede hacer cualquiera, sino que beneficia a cualquiera. O sea, el hecho de escribir, así sea algo, por supuesto que en el caso de las personas que de alguna manera ayudamos a que salga la actividad a través de los cuentos o a través de la creación de cuentos, le damos una estructura básica, porque de repente, por supuesto que a todos, si todos tenemos como ese miedo y de repente tenemos una estructura, aunque sea básica, te cuesta, sin embargo, es sorprendente cómo la mayoría de la gente comienza con un había una vez y por ahí se van. O sea, parece mentira, pero es así. Me ha tocado, lo he visto, pues. Claro, y le das una estructura básica y bueno. La estructura básica de inicio, desarrollo y cierre que siempre hemos trabajado a nivel educativo, ¿no? En el caso de los cuentos, que no necesariamente tiene que ser la misma estructura, ¿no? Porque hay cuentos que pueden empezar desde el final en vez de empezar por el había una vez. Fíjate. Exacto, y esos serían como los escalones. Claro. Tú comentabas lo de alimentar la creatividad.
que posiblemente al primer momento nos puede dificultar ser abiertos a expresar creativamente ideas, ya sea por el dibujo o la ilustración o narrando, escribiendo una obra. Pero que eso se va potenciando a medida que vamos trabajando y vamos adquiriendo nuevas experiencias, leyendo incluso, ¿no? Pero es algo que tú vas a ir fortaleciendo poco a poco, no es que es algo innato y nadie lo puede desarrollar si no lo tienes desde un primer momento. Es lo que tú comentas. Exactamente. Sin embargo, bueno, hay, como quien dice, caldos de cultivo de la creatividad. O sea, claro. Entre nosotros tenemos que enriquecernos con cosas. Tu mente necesita eso, necesita nutrición, porque la creatividad tampoco es de la nada, pues, o sea, realmente, como le digo, se desarrolla, pero ¿cómo se desarrolla? A través de eso, pues a través de ver, a través de incluso de los sentidos, o sea, de explorar, o sea, eso es una forma de desarrollo, no es algo exacto, no es algo innato, o sea, es algo innato, pero por supuesto está ahí, pero tenemos que nutrirlo, desarrollarlo, o sea, exactamente. Así. Y bueno, hay muchas técnicas. ¿Cómo nos conectamos con el aquí y ahora a través de un cuento? ¿Cómo nos conectamos con el aquí y ahora? Ajá. El aquí y ahora es... Tú me comentabas que muchas veces el cuento, en la otra entrevista que me comentabas, habían hablado del cuento como una herramienta para el control de la ansiedad. Y a veces tenemos muchas cosas en la cabeza, en la mente, pensamos tantas cosas al mismo tiempo que nos puede generar algún tipo de inquietud. ¿Cómo conectamos con el aquí y el ahora con ese cuento o con la lectura del cuento? Bueno, cuando leemos estamos, o sea, conectados con el ahora, estamos conectados con el cuento, con la historia. O sea, no podemos estar leyendo un cuento y la mente en otro sitio. O sea, realmente es en lo que estamos haciendo, en lo que estamos leyendo. Entonces, claro, también la importancia del cuento, o sea, de que sea un buen cuento. Bueno, hay de todo, ¿no? Y la idea es que precisamente, a pesar de que hay diversidad y todo, bueno, o sea, yo soy partidaria de los cuentos que realmente dejan algo. Pues, o sea, estábamos hablando que todos los cuentos dejan algo, pero bueno, quizá estar como bien consciente del caso de las personas las personas que escribimos, que bueno, que realmente haya un mensaje allí. Claro. Bueno, sí, o sea, como te estaba comentando, en lo que es la lectura creativa, por supuesto la lectura también, en el caso de la escritura, tienes que estar consciente de lo que sientes, en lo que es la lectura. Entonces, claro, estás en lo que es el presente. Incluso, ahorita con lo de la elaboración de los cuentos de yoga, hay cuentos... meditaciones activas, que son precisamente la elaboración de cuentos a gente. O sea, es una meditación que es un cuento, pero se crea en movimiento. Pero el hecho de lo que estás haciendo, o sea, lo haces dentro del cuento, que puede ser que el niño camine, que de repente vea flor y se acerque y el olor que le produce esa flor, todo eso es algo que te conecta con el aquí y ahora y es algo que, bueno, que realmente es una historia, pero te produce todas esas cosas. Te puede distraer. Entonces, de lo que bueno, estás haciendo, pues eso. Y el de cuento como terapéutico, bueno, imagínate. Exactamente. Exacto, te distrae un poco. Y te puede llevar a, bueno, si es algo bien estructurado, te puede llevar, exactamente. Y bueno, los meditativos, o sea, son cuentos que por supuesto te trabajan otras cosas a través de, bueno, de la meditación, a través de la concentración, a través de, bueno, otros elementos que, bueno, que ya son quizás un poquito más profundos y más directos. Pero bueno, que también al final son cuentos y son historias que, bueno, que
producen, como quien dice, un efecto positivo en el caso de los cuentos meditativos. ¿Esos cuentos yoga ya están elaborados o son historias que vas creando con los niños en el momento? Las meditaciones activas que también están dentro de los cuentos, de los yoga cuentos como tal, están también esos cuentos. Esos cuentos trabajan también lo que es la parte de la atención. Okay. Esos cuentos se realizan en el momento con los niños. O sea, ese sí es algo que se realiza con los niños. ¿Y de qué manera mantienen la atención? Es, por ejemplo, tomamos un elemento, uno tiene que tomar un elemento y hacemos una ronda y cada uno tiene que decir, o sea, va a haber una persona que lleva como que dice la batuta y cada uno tiene que decir algo relacionado con, vamos a suponer que es un color y el color es azul, algo relacionado con el color azul. ¿En qué te sirve para lo que es la concentración? Que tú tienes que estar pendiente de lo que dice cada uno de los miembros del círculo para que puedas continuar la historia. Si tú no tienes atención en ese momento, cuando te toque a ti, no vas a poder recordar. Entonces, o no vas a poder hilar la historia. Okay. Ajá, entonces es una forma también de concentración y de meditación como tal activa, como venimos diciendo. Entonces, claro, esos cuentos ya son como más dirigidos y, bueno, más específicos y, de hecho, bueno, ahorita como están precisamente las cosas, pienso que son muy valiosos, viendo de qué manera también, de qué manera los relacionamos, introduciendo cosas que de repente le llamen la atención al niño, de repente, claro, meditar a un niño ya es algo que tiene que ser más corto, es algo que tiene que ser atractivo para ellos, entonces claro, hay que ver de qué manera, hay como que un lobby de cosas que podemos hacer para llegar allí. Ok. Para ir cerrando un poco la conversación, ¿qué recomendaciones podrías dar a los padres o a nosotros los maestros de cómo emplear ese cuento para la expresión como herramienta creativa y como herramienta terapéutica? Porque lo podemos usar desde los docentes como los padres, o sea, aplicarlo con nuestros hijos o con nuestros compañeros. ¿Qué tips o recomendaciones nos das? Bueno, primero, quitarnos eso de que no somos creativos. Porque realmente es algo que de verdad nos tranca a todos. Comenzar y bueno, los maestros y bueno, quizás no los padres, pero los maestros, como tú me dices, tienen, o sea, saben que existe una estructura, que incluso pueden salirse de la estructura, pero siempre mantener, teniendo como quien dice una esencia, tener esa base, entender que no, o sea, que nada no es, o sea, en un cuento puedes poner cualquier cosa. Prepararte tú en lo que es la parte de expresión bien, o sea, de lo que es hacer ejercicios de expresión, de bien jugar con imágenes, soltar la mano, hacer dibujos, okay. Tratar de hacer incluso canciones, o sea, okay. Tratar de hacer canciones, incluso no tengan rima, no tengan, o sea, no necesariamente así, utilizar el humor, todas esas cosas te van soltando, muchísimas cosas te van soltando. Incluso no necesariamente tienes que saber tocar cuadros, o sea, simplemente, o sea, hacer un sonido, o sea, todo ese tipo de cosas, hacer rayas, hacer círculos, incluso hacer máscaras que puedan parecer disfraces, o sea, todo ese tipo de cosas son cosas que te dan, pues, y aparte, bueno, de leer claro. Ahorita, por ejemplo, tenemos la facilidad, o por ejemplo en internet hay muchos cuentos, o sea, hay mucha literatura, donde tú puedes, o sea, decir, bueno, yo leo, y bueno, eso es algo que te va desarrollando la creatividad y te va ayudando. Oye, Nandu, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos estas ideas para que
aprovechemos el cuento como herramienta creativa, recreativa, también de formación, de escritura, de desarrollar y potencializar nuestras aptitudes. Y bueno, por supuesto, también para la comunicación, porque nos permite entablar relación con el otro e identificarnos quizás con los personajes, ¿no? Entonces, bueno, Nandu, agradecidísimo de que estuvieras con nosotros en la Feria de la Lectura. Lee, explora, emocionate y vive los nuevos cambios. Despídete y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, bueno, encantada y encantada de saber de que, bueno, estas cosas se están dando y se seguirán dando y que, bueno, provechosas. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Más bien para mí fue un placer. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos a la invitada especial, Nandu Rodríguez. Ella es de Cuento y Arte, nos acompañó y nos explicó cómo nosotros aprovechar ese cuento para hacerlo una herramienta, además de recreativa, productiva y producir un bienestar en cada uno de nosotros. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Te lo cuento, el espacio de la biblioteca de primaria donde te enterarás de todo lo que necesitas saber y más. Sigan disfrutando de la Feria de la Lectura y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Nandu. Gracias a ti.